Bueno, voy a hacer una explicación de cómo crear un objeto en Max para pasarlo al ArchiCAD, modificar el script de GDL y de esta manera tener una librería eh, acorde al objeto de Max. Bueno, vamos a hacer un ejercicio primero de crear un objeto low polygon. En este caso va a ser una planta, ¿sí? Vamos a empezar con crear un plano aquí en 3D Max. Tengo acá en la creación de objetos la opción de crear eh, primitivos y viene la opción de plano. Voy a colocar aquí el plano. Ahí está. Bueno, ahora a este plano le voy a cambiar aquí las medidas. Voy a poner una medida de 1.20 por 0.60. Voy a colocar este objeto lo más cercano al origen. Aquí está. Y voy a hacer un zoom extend en todas las ventanas. Ahí lo tengo. Ahora, ya que lo tengo así, voy a crear un material. Voy a oprimir M. Y voy a crear un material. Aquí tengo ya unos que había creado anteriormente. Ahora te voy a explicar cómo hacerlo. Ok. Bueno, vamos a explicar qué vamos a hacer. Primero, tengo un plano. Ese plano lo voy a torcer. Le voy a aplicar una textura transparente y lo voy a ocupar para crear una librería, en este caso de una planta, en ArchiCAD. Ahora bien, para eso lo vamos a ocupar nosotros un modificador que está aquí en la lista de modificadores del 3D Max, que se llama Bend. Ahí lo tengo. Bend, le voy a imprimir aquí ángulo, le voy a poner a 45 y le voy a poner que modifique el ángulo en el eje X. Y vamos a ver qué pasa con Bend. Bueno, tenemos acá nosotros un origen. Este origen va a ser un pivote con el cual se va a deformar de manera curva, bajo un ángulo, mi plano. Se dan cuenta, las caras del plano van tratando de tocar o de conformar la curva que tengo yo deformada por Bend. Entre más caras tenga, va a ser mejor la deformación. En este caso, si yo incremento las caras a mi plano, le ponemos acá que queremos 8 caras a lo largo y luego reviso el Bend, voy a observar que se va a ir, en este caso, ese es hacia lo largo, sería hacia lo ancho. Voy a poner aquí 10. Y se dan cuenta, la deformación en Bend se va afinando, ¿sí? Ok, ahora bien. Vamos a crear nosotros un material, bueno, esa deformación, si se dan cuenta, está aplicada a lo ancho del objeto. Y yo quiero hacer una librería en la cual la planta en este caso, se deforme a lo largo. En ese caso, lo que tengo que tomar en cuenta es la posición que tengo de mi plano. Dicho eso, tengo que modificar, en este caso, los parámetros del plano. Lo voy a modificar aquí. En lugar de que tenga 0.60 de ancho, voy a tener 1.20. Y en lugar de que tenga 1.20 de largo, va a tener 0.60. Es decir, voy a invertir, en este caso, las dimensiones. De manera que ahora lo curvo lo tenga yo a lo largo y no a lo ancho. Ok, ahora, puntos a tomar en cuenta es, para realizar un mapeo correcto, en este caso, tengo que tomar en cuenta la dirección en la cual quiero yo realizar el objeto. En este caso, esta dirección está de manera horizontal y la textura que tengo que aplicar la tengo que tener en ese sentido, en sentido horizontal. Ok, ahora bien, voy a abrir mapas M para materiales y vamos a crear un material. En este caso voy a tomar uno aquí que está por defecto y es el material que viene por estándar. En ese material estándar voy a seleccionar aquí la sección de mapas. Voy a dar clic aquí en la sección de difuso, le voy a dar clic aquí en mapa NOM
y voy a seleccionar Bitmap. Del Bitmap yo voy a seleccionar aquí unas hojas que ya tengo ya configuradas en formato PNG. El formato PNG voy a tener dos, en este caso una con el fondo blanco y la planta en este caso va a estar de color, y en el otro va a estar el fondo negro y lo que corresponde a la planta va a estar de blanco. Esto va a generar una opacidad, ¿sí? De manera que lo negro va a aparecer transparente en la textura. Comienzo primero a aplicar en el canal de difuso el que está a colores. Pongo aquí OK. Después oprimo aquí la opción de mostrar. Me regreso. Me voy aquí al mapa de opacidad. Selecciono Bitmap. Y le ponemos igual, en este caso, el PNG. Pero va a ser negro, con el fondo negro con la cara blanca. Le doy OK. Y al hacer esto va a estar transparente. Aquí se observa. Va a estar transparente lo negro y ya la colores va a estar a color. Ahora esto lo voy a arrastrar hacia mi plano. Ahí está. Ahora, para que se observe bien en la transparencia, lo que voy a hacer yo es, voy a oprimir otra vez mapas. Me salgo aquí de los mapas y oprimo este botón. Al hacer eso se va a mostrar la transparencia. Ok, ahora, perdón, si yo ocupara este plano en ArchiCAD, al momento de ver el volumen en 3D, si no quisiera ocupar la textura, se va a mostrar únicamente, en este caso, un rectángulo. Y a mí me gustaría que, si bien no se va a mostrar a veces la textura en el objeto, se mostrara el contorno del objeto. Entonces para eso voy a hacer otro objeto. Voy a tomar de referencia este. Lo voy a mover hacia acá. Voy a imprimir aquí los snaps. Voy a dar clic derecho y selecciono el de Endpoint y Grid Point. Y ahora tomo de una esquina, lo voy a colocar aquí en el origen. Ahí está. Ahora bien, quito el snap. Y ahora voy a ocupar una opción aquí en crear, que va a ser la de Splines. Vamos a ocupar esa y vamos a ocupar el modo de línea. Ok, ahora vamos a comenzar a crear un contorno. Va a ser aquí. Oprimo Shift para que se vea recto. Acá. Y voy a crear el contorno de lo que sería la planta. Voy a tomar como referencia la retícula que ya tengo para ir creando, en este caso, puntos adicionales en mi contorno. Si bien podría hacerlo de un jalón de una esquina a otra, si lo hago como lo vengo haciendo ahorita, voy a garantizar que la curvatura sea suave. Allá vamos. Y comienzo a generar todo el contorno de la planta. Hay que tener cuidado con el cubito, porque ese cubito luego, si lo oprimimos, nos cambiamos de plano. Ahí está.
y cerramos. Al final nos va a decir que si deseamos cerrar la spline, le decimos que sí. Y listo. Ok, ahora vamos a borrar el anterior plano. Voy a borrarlo. Tengo aquí ya la hoja. La voy a seleccionar. La voy a mover. Voy a tomar de vuelta el snap. Y de este punto la voy a mover hacia el origen. Ahí está. Voy a dar clic derecho. Tomar el midpoint. A ver si lo tenemos aquí. Aquí midpoint. Del midpoint al origen. Listo, ahí está. Ok. Ahora vamos a aplicar varios modificadores a esta hoja. El primer modificador que vamos a emplear va a ser convertir estas líneas a una malla. Para eso voy a irme aquí a buscar los modificadores y buscamos uno que se llama tornar a malla. Turn to mesh. Damos clic y ya se volvió una malla. Bueno, ahora vamos a aplicar otro modificador. Ese modificador va a ser bend. Y a bend le vamos a poner nosotros que la modificación va a ser en el eje de las X. Y el ángulo que le vamos a dar nosotros va a ser de... Voy a ponerle 60. Y listo, ahí vean cómo se mueve la hoja. La deformación se generó a partir del pivote. Y el pivote está no está tan centrado, por eso está de esta manera la deformación. Ahora voy aquí en la vista frontal, voy a mover de vuelta con los snaps activados la hoja al origen. Ahí está. Ahora vamos a aplicar el material con M y seleccionamos el material y lo arrastramos hacia la hoja. Ahí está. Finalmente necesitamos aplicar otro modificador. Ese modificador va a ser uno que se llama UVW Map. Eso va a hacer que la textura se adapte a la hoja. Ahí está. Vamos a aplicar ese UVMap. Voy a arrastrar esto hacia la parte baja antes de que se muestre como mesh. Después de que se muestre como mesh, perdón, aquí. Antes del bend. Veamos. Veamos, voy a borrar los modificadores. Voy a seleccionar aquí la hoja. Borramos el map, el tour to mesh y el bend. Vamos a empezar de vuelta. La línea lo tengo así. Este lo vamos a poner nosotros con el modificador de primero que se vuelva una malla. Ok. Veamos. Bueno, ya se volvió una malla. Ahora voy a ubicarlo en el origen de vuelta. Ahí lo tengo. Y le voy a aplicar el material con M. Ahí está el material. Ahora voy a darle VMap. Y listo, ahora sí está mejor. Ya está mejor adaptado. Ahora ya que está así, voy a darle el modificador de Bend.
y le vamos a dar que se modifique en el eje de las X con un ángulo de 60. Y ahí está. Ya está mucho mejor. Ok, el orden importa, como habrán notado. Ahora voy a mover la hoja hacia el origen. Listo. Ya está. Ahora ya tengo aquí la hoja. Lo vamos a ver aquí en 3D. Ahí se observa. Puedo incrementar el ángulo. Le voy a poner aquí 70. Y ahora voy a rotar el objeto aquí en front. Lo voy a rotar. Voy a tomar como pivote esto. Para eso voy a irme aquí a ir a las opciones de modificación aquí donde dice pivot. Voy a mover el pivote. Le pongo aquí que afecte solamente el pivote. Y con las opciones de mover, voy a mover el pivote al origen. Acá. Ahora me salgo de ahí. Ahora el pivote lo tengo acá. Y con ese pivote voy a rotar. Voy a imprimir aquí rotar. Y vamos a rotar la hoja. De esta manera. Ya tenemos una hoja. Esa hoja la vamos a ocupar para crear una librería en el GDL. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es importar. Bueno, voy aquí en planta. A mover todavía un poco más. De manera que esté en el origen. Prendo el snap. En la parte media del origen. Ahí está. Listo. Ahora sí ya está bien. Voy a darle aquí en archivo. Donde está el símbolo de 3D Max. Donde dice exportar. Exportar. Y vamos a exportar esto. Lo voy a poner aquí hoja de palma. Hoja de palma. Voy a buscar acá una ubicación diferente. Aquí voy a crear una carpeta. Hoja de palma. Y aquí en esta carpeta voy a guardar el archivo. Preservar las texturas las coordenadas de texturas de Mars. Ok. Y luego le doy cerrar. Ahora bien. Ahora vamos a irnos al ArchiCAD. Voy a crear un nuevo archivo. Y voy a utilizar un add-on, un GUI, que es este, que es el de 3D Studio. Si no lo tienen, les recomiendo que lo instalen. Si tendrían que irse aquí a lo que es ayuda, descargas de ArchiCAD, y van a abrir la página de descargas de ArchiCAD y hay una sección donde aparece lo que se refiere a los goodies. Aquí está. Dice aquí ArchiCAD, descargas para ArchiCAD. Y luego viene la parte de extensiones, add-ons, goodies. Y ahora en la versión 20, a partir de la versión 20, vienen compilados todas las extensiones en un solo pack que pueden descargar aquí. Aquí están goodies. Descargar goodies para ArchiCAD. Y ya eligen ustedes, en este caso, la versión, que es en este caso la que yo tengo en español. Y aquí viene en un solo paquete, vienen todas. ¿Sí? Dentro de estas está la de 3D Studio. Le doy aquí en importar. Y voy a buscar el archivo. Aquí lo tengo, hoja de palma. Le doy a abrir. Y acá van a aparecer las dimensiones con las que se va a importar. Como yo lo trabajé en metros, pues aquí están. Si se dan cuenta, está deformada la longitud, ahí tiene 0.91
y yo en la hoja lo tenía yo de 1.20. Entonces ahí ya está afectando la curvatura que hice con Bend. Le doy clic en OK. Y después va a preguntar por la textura. La textura de la opacidad, que en este caso es la hoja rotada. Esta era la original y esta es la que yo roté. Le doy a abrir. Y listo. La hoja de palma ha sido creada. Ahora la voy a colocar aquí en el origen. Y aquí lo tengo. La voy a colocar de vuelta aquí en el origen. Ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a abrirlo. Tengo que tener habilitada la paleta, la barra de herramientas de editar ítem en biblioteca GDL. Le doy aquí clic en abrir objeto. Y ahí está. Voy a dar aquí en minimizar. A ver. Ahí está. Después voy a irme aquí a vista 3D. Y en vista 3D puedo ver que está perfectamente graficada la palma. Aquí tenemos un detalle con una esquina. Si se dan cuenta, tiene ahí un detalle. Está como que abierta en este caso la triangulación. Voy a regresarme de vuelta aquí al Max para revisar. Vamos a ver dónde está el detalle. Pues aquí aparentemente todo está bien. Veamos. Cuando lo volvimos textura, perdón, malla, ahí tuvo que haber pasado algo. Vamos a ver. Vamos a poner aquí por cara. Por edge, que es lo que sería el perímetro. Vértice, ahí están los vértices. Que se vuelva una malla por los vértices. Voy a ver con esta selección qué pasa. Le voy a dar de vuelta aquí en exportar. Aquí se dan cuenta, aquí quedó como deshabilitado el Bend. Voy a quitarle eso entonces. Objeto era lo que estaba. Cara. En todos estos se deshabilita el Bend. Solamente en objeto se conserva. Ok, bueno, voy a ocupar otro modificador. Un modificador que se llama Pro Optimizer. Lo tengo por aquí. Este modificador lo que hace es reducir la cantidad de polígonos que tiene un objeto. Si ustedes tienen un objeto de Max muy grande, a la hora de seleccionarlo aquí y aplicar este modificador, vamos a ponerle aquí que conserve las texturas, ¿sí? Y le vamos a dar aquí calcular y va a calcular todos, en este caso, todos los vértices que tiene y los triángulos que tiene el objeto. Aquí yo puedo reducirlo. Aquí tenemos, por ejemplo, 412 caras y le voy a reducir al 50%. Ya bajó ahora 205. Al hacer esto se van reduciendo los polígonos, de manera que el objeto también va reduciendo su tamaño. Le puedo poner aquí 40%. Al ser un objeto muy básico, puedo hacer esto. Y al reducir esto, voy a darle aquí ya que esté ya preparado, le voy a dar de vuelta a exportar. Y le voy a exportar como hoja de palma 2.
Fíjense que el tamaño de la hoja de palma que exporté es de 15 kilobits. Y esta, perdón, hoja de palma 2. Salvar. Preservar las texturas de Max. Ok. Le voy a dar de vuelta a exportar. Y ahora vean el tamaño de la hoja. Ahora tiene 7 kilobits. Ya se hizo pequeño. Esto es una forma para poder minimizar también los objetos. Obviamente que se reduce un poco la calidad del objeto, pero en algunos casos no se aprecia tanto. Ahora vamos a importar esa hoja de palma de la misma manera que hice con la primera. Me voy aquí a interoperabilidad, 3D Studio, importar 3ds como objeto GDL y importamos este, abrir. Así como está bien, le doy OK. Busca de vuelta el archivo de textura, hoja rotada, le doy OK. Y ahora la colocamos aquí. Ahora, si se dan cuenta, ya desapareció este triángulo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver una cosa aquí en las bibliotecas. En la biblioteca incrustada tengo las dos hojas de palma. La primera tiene 87 kilobits y la segunda tiene 36. Menos de la mitad. Y estamos hablando del mismo objeto. Le doy OK. Voy a trabajar con la última. Voy a borrar esta. Y esta es la que voy a abrir. Le voy a dar aquí clic en abrir objeto. Ahí lo tengo. Minimizo. Voy a irme aquí al script 3D. Y en el script 3D tengo aquí el script que crea por defecto el programa. Tengo una sección en la cual maneja los hotspots que representan al objeto en 3D. Tengo una sección que define la textura y el material con la que se va a aplicar en el objeto. Otra en la cual ya genera una malla. Una malla, aquí esta instrucción es para que genere lo que es el mapping que va a crearse para aplicar la textura en el objeto. Y todas estas coordenadas que están acá, si yo quisiera representar el objeto por medio de GDL, las tendría que haber tecleado y está un poco complicado. Unas se refieren al mapping, otras se refieren a los lados del polígono y finalmente otras se refieren al polígono en sí. Y finaliza el script con body, que el body lo que hace es como definir la composición de todos los elementos que tengo aquí en el script. Al final tiene el enif, porque estamos hablando de que es una condicionante que dice aquí si el hace 3D show 3D, entonces que genere todo este script, y si no, que finalice. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar con los scripts. Primero vamos a crear repeticiones de esta hoja. Esas repeticiones van a ser n igual, vamos a manejar 8. N va a ser el número de repeticiones. Luego vamos a manejar una rotación aleatoria. Y vamos a manejar un random. La función random es rnd, entre paréntesis, el valor máximo que se va a generar, que es 20, voy a poner 20. Sí, va a generarse un random de valores de 0 a 20. Y luego un deformador
aleatorio. Y igual va a ser un random. Y el valor le voy a poner aquí 1.6. Vamos a probar con esos valores. Y luego dice aquí que si el 3D está habilitado entonces. Y a partir de ahí vamos a poner las condicionantes de for i igual a 1 to n. Es decir, que va a comenzar a generarse una repetición en el script, que va a comenzar con una repetición hasta llegar al valor de n repeticiones. Y luego le vamos a poner aquí las deformaciones. En este caso va a ser mul z. Le voy a poner aquí un valor por defecto 0.5 más el deformador aleatorio. Eso que estoy poniendo, ese mul, lo que va a hacer es estirar el elemento y le va a aplicar un estiramiento por defecto de 0.5 sumado a esto una cantidad aleatoria que va de 0 a 1.6. Luego le ponemos hasta ahí. Este deformador va a aplicar en el eje de las zetas, de manera que van a hacerse más altas o más bajas las hojas. Y ahora vámonos hasta el final. Y ahí en el final vamos a colocar una rotación igual a aleatoria, rot z. Vamos a tomar el eje z, el eje vertical como punto de pivote. Y va a rotar, se va a distribuir, vamos a dividir 360 grados entre n, que son la cantidad de hojas o de repeticiones. Y le vamos a sumar a esta rotación una rotación aleatoria. Aquí está, que sería prácticamente esta. Le voy a poner aquí aquí está. Le voy a poner aquí 10 para que sea un poco más pequeño el valor. Ahí está. Y al final, ya que termine esto, le vamos a decir que termine y que empiece a repetir el script consecutivamente. Next y del que borre las modificaciones de rotación las n veces que se va a emplear del n y que finalice con en if, porque ahí va a terminar ya el script 3D y listo. Ahí, ese va a ser mi script. Ahora vamos a revisarlo en cómo se ve en el 3D y ahí tenemos el resultado. Se dan cuenta, es una planta y las hojas se están repitiéndose y se están repitiendo con una altura que va variable y están rotando. Ahí está. Le pongo random para que se vea diferente la planta en el momento que nosotros la coloquemos. Listo. Ahora ya que está así, me voy aquí al script 2D. Y aquí tenemos un script que genera la vista en planta únicamente de la hoja. Si me voy aquí a la vista 2D, voy a ver que nada más se ve una hoja, que es la hoja original. Este script es el script original con el que se graficó la hoja. Voy a crear uno diferente, obviamente, que necesito que represente la vista en planta de las hojas que se acaban de generar. Entonces esto lo voy a seleccionar y lo voy a borrar. Vamos a poner aquí una función que se llama setFill. Esa función lo que va a hacer es llamar a una trama de relleno. Las tramas de relleno nosotros las vamos a ver aquí en opciones, atributos de elemento, administrador de atributos. Ahí ahorita no se habilita porque aquí en el modo de GDL no está permitido hacer eso. Pero si yo me voy a la planta baja, en la planta baja aquí de mi archivo, voy a poder entrar aquí a ese menú y vamos a poder ver nosotros en la sección de tramas. Aquí vienen todas las tramas que están declaradas en esta plantilla, en este archivo. Y voy a buscar la de fondo.
Y aquí es la número 65. Este número es el número de índice. Y es el número que voy a ocupar para llamar al relleno la trama. Me voy de vuelta aquí al script del objeto GDL y le voy a poner selfit 65. Ahora vamos a aplicar la función setField65, una función que se llama project2, pero este project va a ser un project especial que se llama entre corchetes project2 y vamos a encontrar esa función aquí igual en el guía de referencia de GDL. Voy a poner aquí project. Hay diferentes tipos de projects y de lo que se encarga es de proyectar el 3D al 2D y tiene diferentes variables. La que voy a emplear es esta, la 2. Me habla acerca de un código de proyección que le tengo que poner. Ese código de proyección me va a indicar cómo se va a visualizar en 2D el elemento en 3D. Es decir, aquí vienen diferentes códigos. Por ejemplo, el 3 es la vista, en este caso, en planta, el top view. Viene la vista del lado 1, del lado 2, etc. Entonces, después viene el ángulo, que es el ángulo con el que se va a visualizar en este caso el elemento. Generalmente el azimut de la vista en planta es a 270 grados. Y podemos tener idea de cómo es eso, yéndonos aquí al tipo de proyección y donde dice, ¿dónde vamos a ver? Perspectiva geométrica aquí. Aquí tenemos, miren, la vista que tengo yo. Si estoy viendo la casita de implanta, la cámara generalmente está aquí en 270 o menos 90 grados. Si yo la pongo acá lateral, vamos a tener que ahora se va a ver de lado. Si le pongo a menos 180 o al revés, a 90. Ok, bueno, continuamos. Esa instrucción también tiene un método. Ese método va a ser la manera como se va a interpretar el 3D, si va a ser con líneas ocultas, líneas que se muestren, en shading, etc. Y aquí vienen los métodos. Me explica aquí que se tienen que hacer, por ejemplo, seleccionar aquí cualquiera de estos tres métodos y después adicionarle un valor y dependiendo de ese valor van a ser el comportamiento que va a tener. En este caso, yo voy a aplicar el 3, que es shading. Voy a aplicar el 16 para que dibuje los tramas vectoriales. Y voy a aplicar el 32 para que utilice los mismos atributos que vienen del 3D. Ok. Luego viene aquí otro valor que es el background, el color que va a tener la pluma de fondo y el origen que va a tener la trama. ¿Sí? Las coordenadas del origen que va a tener la trama. En este caso vamos a dejar las coordenadas en 0. Bueno, vamos a llenar todo eso. Vamos a ponerle aquí tabulación 3,270, tabulación 270, y el valor va a ser 33 más 16 más 32, tabulación 11, me bajo al siguiente renglón y aquí voy a poner varias tabulaciones para poner después 0, tabulación 0, tabulación 0. Lo pongo así porque así está aquí en este caso en la guía, pero puede ponerse todo junto. ¿Sí? Yo lo puse así para poder distinguir unos valores de otros. Arriba lo que son los estados y abajo lo que son las coordenadas del relleno. Es bueno ordenar así las cosas para después revisar. Bueno, ya está esto. Le voy a dar aquí revisar script. Está correcto. El 11 es el número de la pluma que voy a ocupar. También lo podemos revisar aquí en atributos, en opciones, atributos de objeto, administrador de atributos, y aquí tenemos las plumas. Y las plumas, si se dan cuenta, hay una pluma que es esta, la 11, que tiene el RGB de 229
229 y 229. La ideal es la que sea 255, que es esta. Entonces la ideal es la 19. Porque el 255 en RGB es blanco. Le voy a cancelar. Me regreso a mi objeto. Entonces en lugar de 11 le voy a poner aquí 19. Para que la trama de fondo por defecto sea color blanco. Puedo después sustituir estos valores, por un parámetro para que después yo pueda elegir qué color quiero de fondo en mi objeto. Por defecto yo lo quiero tener blanco, entonces lo voy a dejar aquí como 19. Ahora voy aquí a la vista 2D. Y ahora la vista 2D se ha sustituido por la vista que tiene el objeto en 3D. Ahí lo tenemos. Muy rápido. Y ahora cerramos esto. Vamos a crear una vista previa. Me voy a ir a la vista 3D. Voy a acercarme, o más bien alejarme. Y voy a dar un clic por aquí. Y luego otro clic izquierdo por acá. Ahora voy a dar copiar o añadir así. Le voy a dar aquí copiar, control C. Y ahora me voy aquí al objeto y donde está la parte que dice imagen previa lo abro y le pongo aquí control V para pegar. Un tip, entre más chiquita sea la imagen, más pequeño va a ser el objeto, porque luego a veces hacemos una imagen muy grande previa y el objeto, el tamaño se hace muy grande. Bueno, cerramos aquí y ahí lo tenemos. Ahora pues ya tengo prácticamente todo. Y yo aquí en parámetros tengo unos parámetros que por defecto crea en este caso el programa al ocupar la opción de 3D Studio. Me crea estos parámetros que tienen que ver con, en este caso, el material, para que yo después pueda regular las condiciones del material. Yo puedo también seleccionar aquí otro tipo de material. Si sobrescribo, se va a sobreescribir el material por defecto. Los voy a dejar ahorita así. Nada más le voy a agregar aquí otros parámetros. Le voy a poner aquí nuevo. Dos parámetros. Uno se va a llamar pen 2D. Y el otro se va a llamar pen 3D. Veamos. El tipo va a ser pluma. La primera va a ser pen. Pluma. Pluma 2D. Y vamos a poner aquí una pluma 2D de objetos. Y luego la otra que va a ser pluma 3D. Y le voy a poner aquí una pluma igual de objetos. Lo voy a dejar ambas con la misma pluma. A manera de que yo después pueda elegir cualquiera. Y le voy a agregar aquí un nuevo valor. Va a ser un número entero. Se va a llamar num. O n más bien, n. Que es el valor de número de hojas. Y le vamos a poner aquí que mínimo sea una. Me puedo ir aquí a parámetro. Y en parámetro le voy a poner aquí values. Y le ponemos aquí entre comillas n. Y le ponemos range para que sea un rango. Y si mal no recuerdo era corchetes 0, no, 1, porque es el 1 que vamos a comenzar con 1, coma y luego paréntesis. Le damos aquí revisar, correcto. Y ahora revisamos acá. Y dice que va a ser mayor o igual a 1. Si pongo 0, se pone 1. Es decir que el valor mínimo que va a aceptar es 1. Ok. Y eso sería todo. Voy a poner aquí 8 por defecto para que esté cargado en la librería. Ahora en el 3D voy a retirar esta variable que estaba declarada. La voy a quitar porque este parámetro ya va a estar aquí. Y le doy a revisar script. Veo el 3D. La vista 3D.
Vamos a revisar. Ahora le voy a poner aquí. Le voy a cambiar un parámetro para ver cómo se comporta. En lugar de 8 le voy a poner 6. Y miren. Listo. 8. Perfecto. Ahora cerramos. Le doy guardar. Y ahí lo tenemos. Pasó de ser una hoja, una simple hoja, a ser ahora un objeto mucho más adecuado para vestir nuestros renders. Le voy a poner aquí una sección para ver cómo se ve en sección. Le damos aquí en abrir con las definiciones actuales y ahí lo tenemos. Así es como se ve el objeto. Perdón. Ahí lo tenemos. Si se dan cuenta, se ve enorme. Entonces hay que componer el script. Vamos a abrirlo, el objeto. Voy a cambiar y de vuelta a este. A ver. Si se sigue viendo enorme. Vamos a ver, a abrirlo. Es el mul lo que está pasando, que el mul está muy grande. Me voy aquí a 3D y vamos a ver qué pasa. El mul va a comenzar con punto 5. La altura que tengo yo de mi objeto es de punto 60. Como es un deformador aleatorio, quiere decir que se va a generar una multiplicación de la altura por este modificador. Un random 1.6. Entonces se va a sumar al punto 5 y vamos a tener rangos de 2 metros. Le voy a reducir aquí a 10 centímetros. Y el deformador aleatorio lo voy a poner yo aquí en punto 30. Ahí está. Ahora le voy a dar cerrar, guardar. Y veamos. Ya está. Ahora está muy plano. Necesito que esté un poco mejor. Vamos a ver cómo se comporta sin el deformador. Le quitamos la deformación. Veamos la vista 3D. Esta es la manera como se vería normal. Ahora vamos a ver con el mul. Se aplana. Ok. Si yo le pongo 1, va a quedar igual. Si le pongo aquí 1.1 por un random, y ese random, bueno, por el deformador aleatorio, más bien. Veamos ahora. Se aplana mucho. Entonces, el deformador aleatorio tiene que ser por arriba de 1.2. Es que el valor del random va a irse de 0 a 1.2, entonces puede elegir a lo mejor el punto 3, punto 4. Ese va a ser un problema. Entonces lo que vamos a hacer es sumarlo. Le voy a poner aquí suma. Y lo que va a hacer es sumar, vamos a poner aquí punto 5 el random. Y ahí está, va a sumar entonces valores que van a ir
del 0 al punto 5. Le puedo poner aquí punto 0.5 y ya está un poco mejor. Ahí lo tenemos. Ya está más amable la altura. Puedo incrementarlo a lo mejor a punto 15. Y ahí está. Así lo voy a dejar, lo voy a cerrar. Y cerramos el objeto. Y ya quedó mejor. Ahora vamos a ver la sección. Está por aquí el objeto. Y ya está mejor, ahí lo tenemos. Ahora yo siento que tiene muchos hotspots. Voy a abrir de vuelta el objeto. Voy a irme al parámetros primero. Voy a agregarle aquí a las plumas, le voy a agregar yo el color o la pluma de fill. Y aquí le ponemos la pluma de fill, que por defecto la tengo yo en blanco. Era la pluma 19. Relleno. Color de relleno. Y en el 3D voy a borrar todos estos hotspots. Solamente voy a dejar uno en el origen. Ahí está. Va a estar en 0. Y le doy aquí cerrar. Vamos a abrir de vuelta aquí el objeto. Y ahora solamente tenemos un hotspot, que es este. Con ese me basta para poder mover y ubicar el objeto. Y me parece que la trama, por ser blanca, vamos a cambiar aquí a naranja. Y veamos si cambia. No cambia porque aún no cambié la variable. Entonces aquí en el 2D voy a cambiar el 19 por la variable. La variable entonces es pluma fill. Y le doy cerrar. Y ahí veo que cambia ahora a naranja. Listo. Ahora los colores con los que está aquí, en este caso en 2D, vamos a ver si tiene que ver con las definiciones de mi sección. Vamos a abrir aquí las definiciones. Tenemos aquí que dice elementos no cortados, colores propios de la superficie, sombreados. Ok, entonces eso tiene que ver con el material. Vamos a abrir de vuelta el objeto. Y aquí en el script tenemos nosotros en la definición de material una parte que dice RGB de superficie. Vamos a ver aquí en el GDL, en la guía, a qué se refiere cada una de las partes de definir material. Dice que primero en definir material tengo que poner el nombre del material, que es SMAT. Y después aquí dice nombre y tipo. El nombre es MAT1 y el tipo es 20. El tipo está aquí, tipo de material. Y tengo para que se comporte de determinada manera. Tengo 2 que es mate, 4 que es plástico, 5 que es vidrio. En este caso tengo 20. Y aquí dice que son tipos especiales. Del 20 al 27. El número de pluma es 0. Y los
las tramas con las que se genera, se generan con la pluma activa. El valor 0 para lo que es la trama y la textura permite que tú puedas definir los materiales sin un hash vectorial o textura. Bueno, entonces se dan cuenta el RGB, aquí es 0.52, 0.59, 0.61 en este ejemplo. Y dependiendo del color, entonces, que queremos darle al material, son los valores que tenemos que aplicar acá. Son valores de 0 a 1. Entonces, yo aquí en internet encontré esta tablita. Y aquí maneja ejemplos tomando en cuenta los valores. Y yo quisiera tener a lo mejor que mi material tuviera un color verde. Entonces, aquí de la tabla voy a elegir estos valores. 0.1, 0.4 y 0.2. Vamos a sustituir aquí 0.1, 0.4 y el último es 0.2. Es el color del material. Le voy a dar aquí cerrar, vamos a ver cómo se comporta. Abro el objeto. Siempre hago esto para que se resete, por decirlo así. Ahí está. Y ahora en la sección. Y ahí lo tengo. Ahora el color de mi superficie es verde. Y ahí tenemos. Entonces, este ejemplo es, ya para concluir, es una manera con la cual yo puedo crear objetos low poly. Es una cosa muy sencilla. Las posibilidades son muchas. En el ejemplo yo ocupé el Max para que ustedes vieran cómo podemos hacer algún tipo de arreglo para interactuar con ArchiCAD. Es una herramienta que pues tiene la ventaja de que tiene plugin, este plugin de interoperabilidad de 3D Studio. También pasa lo mismo con SketchUp para combinar en este caso archivos y convertirlos a librería. Pero yo me he dado cuenta que cuando ocupamos el 3D Studio, al tener la limitante del 3D Studio del tamaño, tiene un máximo de 65,000 polígonos. Eso ayuda bastante para que las librerías tengan un límite de tamaño. Y si yo me pongo a revisar acá en lo que son las bibliotecas, voy a darme cuenta que los objetos van a ser gigantes. En caso del SketchUp vienen siendo de 25 megas, 60 megas, etcétera, una cosa muy grande. Y en el caso de objetos basados en 3D Studio van a ser objetos muy pequeños. Aquí, por ejemplo, la palma tiene 58 kilobits. Eso significa que si yo multiplico este objeto en un archivo muchísimas veces, el archivo se va a volver gigantesco. ¿Sí? Entonces, al tener librerías muy pequeñas, ayuda mucho para que sea fluido, en este caso, el trabajo. Y se dan cuenta, esta palma está utilizando una versión que yo modifiqué con el modificador que tiene aquí, que es Pro Optimizer. Ahí está. ¿Sí? Entonces, y si ustedes tienen librerías de Vermotion, por ejemplo, que quieran ocuparlas para mandarlas al ArchiCAD, voy a guardar esto. Vamos a poner aquí hoja de ejemplo. Le doy salvar. Por ejemplo, que tuvieran ustedes un modelo. Voy a abrir aquí uno de los que yo tengo. Vamos a ver, voy a buscarlo. Bueno, descargué apenas uno de una compañía que hacen objetos en 3D.
Aquí en descargas lo debo de tener. Vamos a buscar. ¿Qué es este? Vamos a buscar aquí uno que es nativo. El nativo de Max. Dennis Posset. Le doy a Open. Le voy a dar aquí OK. De vuelta aquí en OK. Y ahí lo tenemos. Esta librería la compartió una persona en el grupo de ArchiCAD España. Es un objeto pues muy detallado de una persona. Probablemente lo hayan escaneado. Y vamos a suponer que yo quiero mandarlo al ArchiCAD. Entonces, pues se hacen archivos gigantescos y voy a ocupar el archivo original. El archivo original, vamos a ver cuánto pesa. A ver, veamos. El archivo original, el nativo, pesa 6 megas. No, pesa 20 megas. Aquí lo tenemos, 20 megas. Tienen ellos aquí uno que es que ellos convirtieron, que pesa 6 megas. Y vamos a hacer algo similar. Vamos a ocuparlo de ejemplo. Lo voy a seleccionar. Ahí está seleccionado. Completo. Y le voy a agregar aquí un modificador. Ese modificador va a ser el de igual Pro Optimizer. Aquí está, es este. Ya activado, le voy a poner aquí que conserve las texturas. Le voy a dar aquí en calcular. Y va a calcular el número en este caso, de caras, que son 100.000. Si yo le digo a este archivo que lo quiero mandar como 3D Studio, le voy a dar aquí archivo, file, el logo de 3D Max, exportar, y le vamos a poner aquí, voy a hacer otra carpeta, Denis, se llama Denis, y le voy a poner aquí Denis prueba, salvar, le pongo que preserve las coordenadas, ok. Dice aquí que no se puede porque tiene muchas caras, dice aquí. Tiene más de 64 kilobits. No se puede exportar. Para que yo lo pueda exportar, lo tengo que, por decir así, ponchar y reducir los polígonos, las caras, a un máximo de 65.000 y fracción. El máximo, vamos a ver cuánto tiene de máximo el 3D. Aquí en internet me comenta, bueno, aquí tengo un dato que dice que son 65.536. Es el equivalente a 64 kilobits. Y es el máximo que puedo tener. Entonces aquí, a este objeto lo que tengo que hacer es optimizar el porcentaje. Y si tiene 100.000, lo voy a poner yo, por ejemplo, a 70%. Y aquí ya se redujo de 100.000 a 70.000. Todavía me falta un poco. Le voy a poner aquí entonces que quiero 65%. Ya estoy en el límite, 65.000. Ahí está. Ahora sí lo voy a poder exportar. Le voy a poner aquí exportar. Denis prueba. Se exportó el otro supuestamente, pero si se dan cuenta nada más 100 kilobits. Eso quiere decir que no exportó nada. Voy a poner aquí Denis prueba 2 para que vean. Salvar. Preservar las texturas de Max. Dice que sí. Ok. Y ahora vamos a ver de vuelta como si lo volviera yo a exportar. Y dense cuenta que el de prueba tiene 1 kilobit y el otro tiene 1651. Tiene información, el otro no tiene nada. Ahora bien, ya está hecho esto. Este paso, ojo porque ocupamos este modificador y tenemos que darle clic aquí antes en preservar texturas, porque si no va a haber error. Ahora ya está bien ahí. Ahora me voy a importarlo. Voy a archivo
interoperabilidad, 3D Studio, importar. Y vamos a buscar aquí el objeto. Está aquí Denis, por aquí debe andar, aquí está. Denis prueba 2, abrir. Y aquí la altura. Aquí tenemos un alto, y ese alto probablemente está en milímetros el objeto, porque tiene 187. Y aquí le voy a poner el candado. Voy a asegurarme que esté el candado. Voy a variar la altura por 1.87. La altura que va a tener en este caso esa persona. Y automáticamente se va a configurar las dimensiones del ancho y del largo. Ahí está. Número de caras 65.000. Aquí está el mismo dato que tenemos nosotros en este caso en Max. Ahí está. Le doy aquí OK. Y va a generar los contornos y la malla. Y dice Denis prueba 2 ha sido creado en la biblioteca incrustada. Le doy OK. Ahora vamos a irnos aquí a objeto. Y vamos a ponerlo por acá. Este objeto voy a ver el administrador de librerías o de bibliotecas. Y ahora vamos a darnos cuenta que Denis pesa 10 megas. Pesa mucho más que el que viene aquí optimizado, que viene de fábrica, por decirlo así. La compañía se llama Render Pipo y tienen ese objeto libre, lo tienen gratuito. Tienen ellos en venta varias librerías adicionales. Les voy a dejar la página aquí a la vista para que vean. Se llama Render Pipo. Ok, ahora ese probablemente está más grande que el que tienen ellos optimizado, pero aquí se dan cuenta, dice 30K. Sí, probablemente sean los 30K, sean los 30 kilobits que tenga de información. Y el de nosotros tiene 65. Entonces está más detallado. Bueno, ya está así. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es verlo en 3D. Y vamos a darnos cuenta que no tiene textura. Necesitamos nosotros arreglar eso. Y para eso vamos a abrir el objeto. Y ese objeto en el 3D. Vamos a buscar aquí la sección donde está declarado. Y vean esto, dice definir material. Pero no viene la parte de textura. Solamente viene la de definición de material. A diferencia del de la hoja, que en el de la hoja sí venía definir textura. Aquí está declarando la textura y en este caso el archivo de imagen que está llamando para aplicarse. Al final dice aquí que llama la textura para aplicarse. Tenemos que agregarle estos datos. Voy a copiarlo al script. Y al final ponemos el otro. Vamos a darle clic en revisar. Y dice valor de función de retorno inutilizado en la línea 45 del script 3D. Le voy a dar aquí parar. Y este es el valor que está causando el problema. Y vamos a ver igual una cosa que dice aquí. Que donde dice definir material,
donde está en este caso, el tipo, lo tengo que poner aquí en 20. Y ahora aquí en el valor de la textura, voy a buscar aquí en librerías, administrador de librerías, en donde está la biblioteca incrustada, voy a anexarle, añadir nuevos archivos, la textura de Denis. Esa textura la voy a encontrar obviamente que donde está el objeto original. Vamos a buscarla, la vamos a cargar. Tenemos la de una textura que es difuso. Y es la que voy a abrir. Esa la voy a cargar. Y fíjense cómo se llama. La voy a copiar, control C. Y es JPG. Le doy OK. Y acá donde dice el nombre de la textura, le voy a poner control V. .jpg. Ya está cargada en la librería. Y ahora la puedo llamar. Ahora ya está listo. Le voy a dar a revisar. El GDL está correcto. Vamos a ver el resultado en la vista 3D. Ahí lo tenemos. Ya tenemos corregido el script. Y ahí tenemos ya el objeto con la textura adecuada. Ahora solamente voy a hacer un zoom por ahí. Un clic por aquí en esta esquina. En diagonal otro clic por acá. Control C. Escape. Bueno, un clic por acá y otro por acá. Control C. Cierro la vista 3D. Me voy a la imagen previa. Y le doy control V. Y cerramos la imagen previa. Y ahí lo tenemos. Y ahora cerramos. Le damos guardar. Es tardado porque depende del tamaño del archivo. Obviamente que siempre va a ser de 65.000 polígonos máximo. Ahora vamos a ver cómo se observa. Ahí tenemos la librería. Ya hicimos una palma. Ya importamos un low poly de un max, de un archivo max. Ya corregimos la textura. Ahora vamos a hacer un render. Voy a poner aquí una malla. Ahí de prueba. Y damos un render. Vamos a irnos aquí al render. Una exterior rápida físico es la que les recomiendo porque así las transparencias van a ser efectivas. Le doy ahora render. Y allá va. Vamos a ver cómo se observan las librerías que acabo de crear. Bueno, la que ya estaba creada, que es de render people, y la que yo hice con un poly, que es esa planta que está ahí. Ya nada más es cuestión de que tengan ustedes creatividad y tiempo para estar limpiando archivos y revisando para corregir el script. Ahí lo tenemos. Bueno, pues esta es una parte de cómo emplear el GDL o cómo corregir el GDL de algunos objetos importados de Max. Obviamente que hay muchas cosas por ver también, muchas posibilidades,
Esto es algo que les va a ser útil si quieren crear nuevas librerías, y yo les sugiero que si las crean, por favor compártanlas para que las demás personas que también usan ArchiCAD se beneficien de su trabajo, porque no tiene caso que le invirtamos tiempo a esto y que al final de cuentas nosotros seamos los únicos que podamos disfrutar de este trabajo. Ok. Bueno, pues esto es todo. Ojalá les sea útil y puedan aprovechar su trabajo. Si tienen alguna otra pregunta o duda, la pueden hacer en los comentarios. Gracias.